Buenos días, vamos a comenzar la materia hidráulica, la segunda clase de la materia hidráulica aplicada del año 2020 de la Universidad Católica de Salta, perteneciente a la Facultad de Ingeniería e Informática, y esta materia corresponde al quinto año de la carrera de Ingeniería Civil. El tema de esta clase es el tema de obras de toma, ¿sí? Obras de toma, ya vamos a ver directamente consideradas en ríos o en canales. Posteriormente, en otras unidades de la materia, vamos a hacer hincapié en este tema, pero referido a obras de toma en presa. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué se entiende por una obra de toma? Una obra de toma, fundamentalmente, en primer lugar, es una estructura hidráulica. ¿Sí? Es una construcción que tiene todo un objetivo y un diseño que tiene que responder a principios y criterios hidráulicos. Esta estructura se ubica en el río o en un canal y lo que busca, o el objetivo principal de esta obra de toma, es la captación parcial de la corriente. Insistimos con este término de parcial porque ninguna obra que se coloque en un curso natural puede derivar el 100% del caudal que circula por dicho cauce. El agua que se capta a través de una obra de toma, ¿sí?, puede tener distintos usos. Puede ser para agua potable, para irrigación, para alimentar una central hidroeléctrica, ¿sí?, o puede tener usos múltiples. Fundamentalmente podemos decir entonces que una obra de toma es una obra para hacer pasar el agua de una corriente hacia un canal. Fundamentalmente esta es la idea de una obra de captación, una obra de toma. Hacia la derecha de la pantalla tenemos una planta de una obra de toma tipo. Después vamos a ver las partes que tienen. Nosotros tenemos el cauce natural, hay toda una estructura implantada dentro del cauce, hay todos unos muros que nosotros llamaremos de encauzamiento que van a permitir que el caudal en sus distintos niveles asociados ingrese a la obra de toma, pueda verter lo que no se deriva, pueda verter y volver hacia el cauce, y nosotros tenemos acá un canal de toma, una compuerta, también una compuerta lateral que va a permitir la derivación, en este caso de forma lateral hacia la toma. Siguiendo con el tema de obras de toma, vamos a ver cuáles son los tipos generales de obras de toma. En primer lugar tenemos las tomas superficiales, después las tomas subsuperficiales y tomas subterráneas. Si nosotros nos acordamos de la materia de hidrología, en el tema de escorrentía, nosotros hablábamos de un ciclo de escorrentía, que es la parte del ciclo hidrológico que se ocupa de ver el agua desde que cae, las precipitaciones caen sobre la superficie terrestre, y hasta que se desarrolla su circulación, ¿cierto?, ya sea por el suelo, la parte superficial, las capas subsuperficiales o a niveles profundos. Entonces, nuestras obras de toma, que hemos dicho que son estructuras hidráulicas, van a estar pensadas para hacer una derivación parcial del agua en estas distintas situaciones en las que podemos encontrar el agua de la que nosotros podemos sacar provecho. Las tomas superficiales son tres tipos fundamentalmente: las tomas directas, las tomas laterales y la toma tipo tirolesa. Las tomas superficiales se denominan galerías filtrantes, ¿sí? Hay un término asociado a las galerías filtrantes que son los drenes de captación. Y después, en tomas subterráneas, tenemos la aducción, ¿sí?, que se hace por bombeo. Simplemente sobre la derecha de la pantalla nosotros vamos a ver algunos formatos tipos de tomas. Fíjense, tenemos una toma directa, después tenemos una toma compresa y en este caso una toma subsuperficial. En este momento vamos a ver cuáles son los criterios generales de diseño que se tienen para las obras de toma.
Hemos visto que hay distintos tipos, superficial, subsuperficial y profunda, y nos vamos a abocar en esta clase fundamentalmente a las obras de toma superficiales. Hay una serie de criterios que son considerados generales para el diseño. Primero, por ejemplo, la obra de toma no debe generar perturbaciones excesivas en el curso de agua. Hemos dicho que es una obra, una estructura hidráulica que se coloca o en el cauce o en un canal para poder permitir la derivación. Entonces, esta inclusión de la obra dentro del cauce o del canal no tiene que generar perturbaciones excesivas, ¿sí? Tanto en el flujo, generar turbulencias, generar erosiones, ¿sí? Distorsiones en el flujo. No generar choques sobre las paredes de la estructura. Recordemos que el diseño es muy importante en cualquier estructura hidráulica. Entonces con esto nosotros podemos hacer que el agua transite normalmente sobre su curso y se derive normalmente hacia donde nosotros lo queremos hacer de acuerdo a la forma, ¿sí? Generalmente estos choques pueden ocasionar un desgaste hasta romper la misma estructura. No hay que generar cambios bruscos en el sentido de la corriente, ¿sí? Esto perturbaría de una manera excesiva el curso, podría generar estos choques, ¿sí? Sobre todo si los cambios son bruscos, cambios en el tipo de flujo, ¿no? Modificar el tipo de escurrimiento. La restitución tiene que ser controlada de las aguas de excedencia de la toma. Hemos dicho desde un principio que la toma lo que va a hacer es una derivación parcial del caudal que está circulando en el curso de agua, ¿sí? Todo el agua que sobrepase de ese valor de caudal que nosotros queremos derivar tiene que ser devuelta de una manera controlada, restituida controlada nuevamente al cauce o al curso de agua. La obra de toma tiene que permitir una transición gradual del flujo hacia la boca toma, ¿sí? Vamos a ver, de acuerdo a cómo esté posicionada esta estructura hidráulica, nosotros tenemos que estudiar la mejor ubicación de la misma para que esta transición realmente sea gradual. Nosotros queremos que parte del flujo se derive natural o artificialmente hacia un sector de toma, en este caso la boca toma. Entonces necesitamos que esa transición sea de un modo gradual. Es muy importante conocer las condiciones y características del curso de agua sobre el que se intervendrá. Esto es fundamental. Nosotros en nuestra provincia, en la mayoría de nuestros ríos, sobre todo en la zona de los valles intermontanos, tenemos ríos de muchísima pendiente, ¿sí? Que tienen un alto poder erosivo. Algunos son, como decimos o ponemos acá, tenemos muy pocos ríos de régimen perenne, y algunos efímeros, ¿sí? Más que nada algunos ríos cerca de nuestras ciudades están vinculados a lo que se llama el tipo entrelazado o anastomosado, donde dentro del mismo cauce se abren como varios cauces que se van entrecruzando entre sí. Entonces, conocer cuál es la dinámica que tiene el curso, conocer cuáles son las características, cómo es el comportamiento, conocer qué tipo de material es el que constituye el curso, a nosotros nos va a dar valores y datos muy necesarios para poder diseñar nuestra obra de captación, nuestra obra de toma, de manera que se vayan cumpliendo las primeras premisas, ¿no es cierto?, de no generar perturbación excesiva, no generar choques, cambios bruscos en el sentido, ¿sí?, en el sentido del flujo. Entonces es muy importante conocer cuáles las características y los comportamientos tipos de nuestros ríos, o de los ríos donde se va a hacer, se va a implantar la obra. Hay un criterio general de las obras superficiales que la ubicación tiene que ser preferentemente en una curva y sobre la parte externa de la misma, ¿sí? Cuando el agua o el flujo se está acercando a una curva, nosotros sabemos que naturalmente los filetes tienden a irse hacia la parte exterior, donde se aceleran, donde se produce un proceso de mayor erosión y se va dando toda una sedimentación en la parte cóncava del curva. De esta manera, el ingreso a la obra de toma es de una manera mucho más natural. Estas tomas en río, vamos a ver, hemos hablado de tres tipos: tomas directas, toma a través de toma lateral y la toma tipo tirolesa.
En este caso tenemos dos gráficos o tres gráficos de tomas en río, una toma directa frontal y una toma directa lateral. Después vamos a hacer más acotaciones en detalle sobre cada una de estas entre los pros y los contras de cada una. Un último criterio general es, para protección en crecida, orientar en sentido perpendicular al flujo. Yo, en nuestros ríos sobre todo, pero por lo general en todas las obras de captación sobre aguas naturales o cursos naturales, es muy importante el caudal sólido que pueda traer dicho río. ¿Sí? Entonces, nuestra obra tiene que controlar de alguna manera tanto los caudales líquidos excesivos en época de creciente, como así también los caudales sólidos que pueden llegar a anular nuestra obra de captación. Entonces, generalmente la derivación se hace en un determinado ángulo, ¿sí? Preferentemente lo más próximo a sentido perpendicular al curso del agua, para que tanto las aguas de crecida como los caudales sólidos durante la crecida no ingresen y embanquen nuestra obra de toma. Nos vamos a acentuar dentro de las obras de toma superficial. En este momento vamos a ingresar a lo que son las tomas directas. La toma directa es una simple apertura en el cauce natural orientando el flujo hacia el sistema de conducción. Hay un criterio muy aceptado, ya que hay que tratar de evitar la toma frontal directa. ¿Por qué la toma frontal directa? Una, porque no se puede controlar la derivación de caudales excesivos y tampoco la derivación de caudales sólidos. Durante las crecidas, una toma frontal directa realmente es muy difícil de hacer un control sobre la abundancia de agua y sobre todo la abundancia de material sólido que arrastre la corriente. Un esquema tipo de una toma directa: nosotros tenemos un cauce que tiene un caudal inicial. Una vez que se realiza la obra de toma o la obra de derivación, hay un caudal A, que es el caudal derivado, y un caudal último, que es el que queda en la corriente. Tenemos un ángulo en que el sentido de la captación se hace respecto del sentido del flujo natural. ¿Qué componentes tiene una obra de toma superficial directa? ¿Sí? Por lo general, todas las obras de toma directa van a tener estos elementos con distintos nombres, distintas formas, distintas disposiciones, pero por lo general se repiten todas ellas. ¿Sí? Primero, un órgano de cierre, ¿sí? Un elemento que yo pongo en el curso, ¿sí? Un obstáculo que voy a poner en el curso, que va a hacer primero elevar el agua, permitir el desvío, ¿sí? Y que acá lo colocamos, si bien la reja no pertenece específicamente al órgano de cierre, pero no hay que olvidarse que toda obra de captación tiene que estar provista por una reja, ¿sí? En la parte inicial. Esta reja hace ya un primer filtro de los elementos que nosotros queremos que no entren al sistema de conducción, ¿sí? El cuerpo flotante determinado a granulometría, ¿sí? Del material de arrastre. Entonces, primero el órgano de cierre. Después, una estructura de control. Esta estructura de control es la que regula el ingreso del caudal a derivar. Fundamentalmente estamos hablando de las compuertas, o vamos a ver que se puede hacer un control a través de un vertedero asociado a un vertedero lateral, pero son distintas disposiciones. En principio hablamos de estructura de control fundamentalmente realizado con compuertas del tipo deslizante o del tipo de sector circular. Es muy importante que en la obra de toma exista una estructura de limpieza, ¿sí? Cuando yo coloque este órgano de cierre, va a cambiar las condiciones de flujo, por lo general va a modificar las velocidades, haciendo que las mismas decrezcan, por lo que se da un proceso de sedimentación dentro de la obra de captación. Entonces, esta estructura de limpieza es la que va a permitir evacuar los sedimentos aguas arriba del órgano de cierre. Vamos a ver algunos esquemas donde el órgano de cierre se segmenta en distintos sectores, cada uno teniendo una función muy específica, ¿sí? Y esta estructura de limpieza queda asociada específicamente al lugar donde están las estructuras de control. Después tenemos una estructura de seguridad.
todas estas obras por lo general están dispuestas en terrenos alejados digamos, de lugares poblados, ¿sí? Sobre todo en el caso de nuestros ríos, las tomas se hacen en zonas de montaña. Entonces tiene que haber un control automático de los caudales excedentes de la obra de toma. O sea, no puede entrar cualquier caudal hacia la obra de conducción. Entonces esto lo tengo que garantizar, sobre todo no tanto por la cantidad de agua, sino por los caudales de diseño del sistema de conducción y la seguridad estructural de este sistema de conducción hacia el destino para el que estamos tomando el agua. Y por último tenemos la boca toma, que es la que permite el ingreso a la conducción, ya sea una boca toma que puede tener hidráulicamente la forma de un orificio o hidráulicamente a través de un vertedero. Entonces son todos los elementos que sí o sí, elementos componentes que vamos a en una obra de toma tipo superficial, toma directa. Vamos a ver algunas fotos. Siempre presentamos la foto en general y vamos a empezar con los nombres de las mismas. Generalmente una obra de toma, ¿sí? Por el costo que tienen, hay que estudiar bien las longitudes o el tamaño que tiene que tener la obra de toma. Esto va a estar fundamentalmente definido por el caudal que haya que derivar, pero nosotros vamos a tener que hacer un trabajo de encauzamiento sobre un ancho total de lo que puede ser el valle de inundación del cauce. Yo voy a tratar de llevar todo de una manera forzada hacia el punto de captación. Por un lado entonces tenemos el encauzamiento, tenemos un órgano de cierre. En este caso se ve la parte superior de un azud que tiene una toma tipo tirolesa, una toma parrilla en su cresta. Este azud se ve el escalón hacia aguas abajo y cómo el material aportado por el cauce ya ha llegado al nivel de coronamiento del azud. ¿Sí? Este sería mi órgano de cierre. Tenemos los órganos de encauzamiento, el órgano de cierre y después tenemos el órgano regulador o compuerta. ¿Sí? Las compuertas son las que van a permitir controlar la cantidad de caudal que yo voy a derivar hacia el sistema de conducción. Estas tomas directas, hemos dicho que forman parte de las obras de toma superficial, y como toda estructura hidráulica tiene que tener una forma muy especial. Ahora, esa forma en las obras de toma directa tiene una serie de condicionantes. Primer condicionante para la forma de la obra de toma es el caudal que necesito captar o derivar. ¿Sí? Va a ser el más importante criterio de diseño y que va a dar a la forma, a las dimensiones, longitudes, capacidad que tenga, capacidad hidráulica, digamos. Segundo condicionante, características de la corriente. ¿De qué régimen estamos hablando? ¿Un régimen permanente? ¿Un régimen variable? En régimen permanente yo voy a tener siempre un determinado tirante de agua sobre la captación, lo que me va a permitir ubicarla en determinadas posiciones para mejorar el diseño hidráulico y estructural. Ahora, si el régimen es variable, yo tengo que ver que no solo es necesario trabajar con el encauzamiento, todos los muros de encauzamiento o la obra de encauzamiento, sino ver normalmente por dónde se ubica el cauce cuando estamos en situación de estiaje. Después vamos a ver algunos ejemplos donde para lo que se hace es darle al coronamiento de la obra de cierre cierta concavidad que hace que naturalmente el agua, aunque sea con muy poco caudal, siempre tienda naturalmente, una vez que ingresa al órgano de cierre, a irse hacia la zona de captación. Como venimos hablando de los regímenes, es importante conocer, hacer un buen estudio de los caudales dentro del curso de agua sobre el que vamos a intervenir, esto en base a un buen estudio hidrológico, y tener el estudio de los caudales tanto en estiaje como en crecida. Mi caudal derivado siempre va a tener que ser menor que el caudal de estiaje, ¿sí? Porque es la peor situación en la que se puede encontrar el curso de agua. Yo de ahí tengo que poder tomar una parte, o sea, hacer una derivación parcial para garantizar
la dotación de agua hacia el punto que de demanda, digamos, de agua. Durante la crecida, este caudal de crecida, por supuesto, va a hacer que nuestra obra de toma funcione en condiciones distintas. Por eso es que es una de las condicionantes de la forma. Otra condicionante es las velocidades con las que el flujo se aproxima a la obra de captación. Ya hemos dicho que nuestra obra de toma, al colocar un órgano de cierre, hace una modificación de estas velocidades, pero es importante conocer porque eso va a ser al diseño hidráulico directamente del elemento de captación, que vamos a ver que va tomando distintas formas, distintos nombres. Otro condicionante importante es la pendiente del cauce. Nosotros vamos a tener nuestra captación, el flujo, caudales, todo va a estar en función de esta pendiente del cauce, que va a hablar de las características que tiene el flujo al aproximarse a la obra de captación. Por supuesto, es muy importante conocer la topografía de la zona de implantación. Nosotros vamos a tener que hacer un diseño que sea óptimo desde el punto de vista hidráulico, pero que también sea estable desde el punto de vista estructural. Entonces, conocer bien la topografía, vamos a tener que conocer las características del suelo. Vamos a ver que son obras que pueden tener alturas muy importantes, o sea, el peso realmente es muy importante, y cuáles son las condiciones de fundación, cuáles son las condiciones de circulación de agua debajo de la obra que puedan hacer que ésta falle y quede totalmente fuera de servicio. Otro elemento muy importante y sobre el que vamos a hacer hincapié casi en toda la clase es los materiales de arrastre de la corriente. ¿Sí? Este material no solo es el que viene en suspensión, sino la circulación que se da en el fondo de la corriente. Conocer, estudiar, evaluar, determinar caudal sólido, determinar granulometría, determinar forma de este material arrastrado es muy importante para el diseño de la toma, ¿sí? Desde el punto de vista hidráulico, punto de vista resistente, punto de vista de la duración de la obra o de la vida útil de la obra. Cuando nosotros decíamos anteriormente tanto conocer los regímenes de la corriente, los caudales de máxima y mínima, generalmente estos caudales máxima y mínima tienen un nivel asociado a cada valor, o sea, un nivel de tirante sobre el punto en el que estamos colocando nuestra obra de captación. Estos niveles pasan a ser la variable más importante, que es la carga hidráulica con la que vamos a diseñar nosotros la obra de captación en función del caudal que necesitamos derivar. Y también teniendo en cuenta no solo la topografía, que sería la forma, sino cuál es la naturaleza del lecho del río, cómo está constituido, qué material es el que lo está conformando, qué características tiene ese material. No solo regímenes, caudales, sino cuáles son las características físicas que tiene, características de morfología del río o del cauce del río. Siguiendo con el caso de obra de tomas superficiales, las tomas directas, vamos a mostrar un ejemplo, una obra que se construyó en 1998, que era una ampliación del sistema de riego de la viña. ¿Sí? Aquí vamos a mostrar primero tres imágenes generales. Tenemos una imagen general de la zona de captación, justo donde hay un aporte de un arroyo que se une al río La Viña. ¿Sí? Tenemos en la foto inferior izquierda la obra de captación, la toma directa que se hace del cauce. Nosotros tenemos acá el cauce naturalmente tiende a salirse de la curva, entonces acá se realiza la toma, ¿sí? Y después tenemos parte de los elementos que están a continuación de la obra de toma. En este sector, el número 1, tenemos la zona de la toma directa. Toma 2 es el canal de aducción, que en este caso sigue una línea y toda una traza de este canal por cuestiones topográficas y de seguridad. Después tenemos una zona 3 donde entramos a lo que vamos a ver a posteriori, que son los sistemas de sedimentación, y tenemos que quitar, una vez que hemos dejado ingresar el material sólido
al sistema de conducción, hay que quitarlo, ¿sí? Una zona 4 medimos, una zona 5 en este caso es un comparto. Aguas abajo del número 5 yo puedo tener, o sea, tengo todo el canal que conduce el agua hacia los puntos de demanda. Si yo quiero dejar fuera de servicio todo el sistema, directamente en 5, que corresponde a la foto que se encuentra acá abajo, es un comparto donde viene el canal desde el desarenador, entra un aforador, o sea, yo mido el caudal que está circulando por mi sistema, y en este caso yo puedo derivar todo el agua para que salga lateralmente y devolverla al río, o mandarla hacia el canal matriz del sistema de riego. Entonces esta toma está hecha sobre el río La Viña, ya yéndonos a la zona del pie de montañas detrás del pueblo de La Viña. Toma directa, vamos a ver lo que fue también volviendo al sistema de riego de La Viña. El proyecto, contamos con alguna información del proyecto. Fíjense como en la primera imagen que aparece nosotros tenemos los muros de encauzamiento, que en este caso son muros de hormigón, ¿sí? La obra de toma directa, y acá tenemos el canal, una compuerta de toma, son dos compuertas de 75 por 70. Acá tenemos en planta, se hizo un zoom, digamos, sobre el sector, un detalle de las compuertas con su correspondiente pila central, los volantes de manejo de las compuertas deslizantes, ¿sí? Y acá entraría el canal. Fíjense, la pendiente del canal matriz o canal de aducción es de 2%. Y acá tenemos un detalle de las compuertas. Si nosotros hacemos un corte por la cámara de compuerta, vamos a ver muro de hormigón, la compuerta, y acá está el espacio que se obtura o se abre de acuerdo al órgano de regulación, que en este caso son las compuertas de accionamiento manual. Yo puedo abrir y cerrar independientemente las distintas compuertas, pero el caudal de diseño seguro se ha tenido en cuenta con ambas compuertas completamente. Las obras de toma hemos dicho que pueden tener dos formas en las que se dan. En realidad hablamos de tres, pero ahora vamos a ver dos, que es una toma directa a superficie libre sobre vertedero. Ingresa el agua de la izquierda en un determinado nivel sobre el lecho, sobre el cauce o sobre el curso de agua. Hay un vertedero lateral que va a permitir el ingreso de manera lateral, ¿sí? Entonces, una forma en la que se puede hacer la captación de una toma directa, en este caso a través de un vertedero, sobre el cuerpo de un vertedero. Fíjense, nosotros planteamos, no a modo de aprenderse una ecuación de memoria, pero sí que intervienen dentro del caudal que yo estoy derivando. ¿Sí? Son ecuaciones que son del tipo general de vertedero, donde tengo asociada un área, ¿sí? Medio, ¿sí? Raíz de 2g cuadrado. Yo tengo el valor C, que es el coeficiente de flujo, el coeficiente de descarga, este coeficiente de descarga que es típico de cuál sea la forma que tenga, forma del coronamiento, condiciones del acercamiento del flujo, las contracciones, la rugosidad, ¿sí? La A, que acá no sé por qué no aparece, es la abertura, y el BD, el ancho del ingreso. Dentro de las obras de toma directa, obra de toma directa, se puede realizar la captación, una captación del tipo sumergida. Este es un esquema tipo donde nosotros tenemos el cauce, el curso de agua, del cual yo hago una derivación y con determinado ángulo, ya hemos visto por el tema del ingreso o control de caudales tanto líquido como sólido, y en el corte yo puedo ver que hay el tirante sobre el curso natural, hay un escalón, un zócalo respecto a la solera de la zona de captación, hay un órgano regulador, en este caso una compuerta deslizante, que abre o cierra esta dimensión A, digamos, que multiplicada por el ancho de la captación por el B sub A me daría el área del orificio. ¿Sí?
como yo tengo un tirante acá superior al nivel del orificio, se dice que esta toma o esta compuerta o este circuito está funcionando como sumergido. La expresión del caudal que está pasando por acá, asociada al estudio de orificios, yo tengo un factor K, que es un factor de reducción por sumersión, un mu sub d, que es un coeficiente de descarga para el flujo sumergido, A, que es la abertura del orificio, B, el ancho de ingreso. H sería la carga hidráulica, que es la altura desde el tirante hasta el centro de gravedad del orificio que se esté estudiando. Otro tipo de toma directa a superficie libre es la que se realiza con presa vertedora. Aparece acá una imagen de uno de los casos que, si bien acá tiene un sistema de aliviadero lateral, pero que está muy cuestionada esta disposición, que es una toma directa lateral, ¿sí? Ya vamos a ver que las tomas frontales están directamente no recomendadas que se realicen. En este caso el órgano de cierre tiene una compuerta, un desagüe compuerta, que sobre todo sirve para hacer el arrastre del material que se deposita detrás del órgano de cierre. En este caso es vertedor. ¿Sí? Yo tengo un sistema de seguridad a través del vertedero lateral y acá el vertedero lateral que va a hacer la derivación. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de obra durante las crecidas? Realmente se puede hacer un muy buen control del accionar de esta compuerta cuando realmente tenemos grandes caudales líquidos o sólidos. Sobre la izquierda de la pantalla aparece un esquema muy sencillo de derivación con presa vertedora, donde originalmente nosotros teníamos una toma frontal. Esto se ha dejado de usar, ¿sí? Realmente no se lo recomienda. Entonces esto es una toma frontal que se ha transformado en toma lateral. B es la compuerta frontal, que va a permanecer cerrada. BI son las compuertas laterales paralelas al cauce. S es la presa vertedora, ¿sí? La presa que en este caso tiene esta conformación. Habrá que analizar cuál es la conformación, si es de eje recto, eje quebrado, eje curvo, ¿sí? Acá es un esquema simplemente de cómo se la está representando. Nosotros vamos a tener toda una zona detrás de las compuertas de toma que se llama canal de toma, un aliviadero lateral y una compuerta B', que es la compuerta que regula el ingreso al canal de adducción. Las compuertas se hacen en aberturas. Estas son compuertas deslizantes, pueden ser deslizantes por lo general, compuertas deslizantes pueden ser del sector, se hacen en aberturas, por lo general van a funcionar como orificio y tienen un zócalo. Hay una diferencia a nivel entre la solera de las compuertas y la solera del cauce y el sector de captación. La presa vertedora es la que va a permitir elevar el nivel del curso, ¿sí? Para dirigir las aguas, dirigir el flujo hacia las tomas de captación. En el canal de toma, al que se ingresa a través de las compuertas de captación, este va a permitir retener arenas y gravas o gravillas. Nosotros todo el material sólido, a través de la reja vamos a hacer un primer filtrado o separación por granulometría o de cuerpos flotantes, cuerpos extraños que no queremos que entren a la zona de captación. Y después en este canal de toma se produce todo un proceso de sedimentación o desarenado. Se controla el nivel en este canal a través de un aliviadero lateral que pasado en determinado nivel ya empieza a funcionar y devuelve las aguas hacia el curso. Vamos a ver entonces ahora sobre una obra que a mí me gusta mucho, y tanto la obra anterior que vimos de la transformación de un lado frontal en obra lateral, ese esquema que ya tiene casi 60 años es el que se reprodujo en esta obra del Ecuador inaugurada hace unos pocos años. Yo tengo el río Coca, que en este caso viene desde la parte inferior, desde una curva, naturalmente se recostaría sobre la zona de toma. Acá se hizo todo un encauzamiento, ¿sí?
De este lado también un encalzamiento, hay un vertedero, un azud, ¿sí? Vertedero que iba a ser secundario, en este caso pasó a ser principal, y toda una zona de captación. Si lo vemos en la imagen casi en planta, el río viene de la parte superior, naturalmente se trataría de recostar sobre este margen derecho, pero hay todo un encauzamiento que se hace a través de esta obra para derivar las aguas hacia la presa vertedora, el azud, que tiene 4 sectores, un segundo sector que es un quinto sector que está asociado a la zona de captación, y los sectores menores que están directamente asociados a la zona de captación, que son para el control del material que se sedimenta frente a las compuertas, ¿sí? En esta vista vemos toda la zona de amortiguamiento, el cuenco disipador, los muros laterales, hay toda una circulación vehicular sobre la cresta del azud propio del servicio, y acá se ve en la imagen que se vería desde aguas abajo, se ve la presa vertedora en azul, que es una presa de labio fijo, no tiene compuerta. Después tenemos un nivel inferior, sí, con una compuerta radial, hay un canal de restitución de la obra de toma, y después compuertas deslizantes de menor sección. Estos son para limpieza o purga del sector de toma. Siguiendo con la obra de Coca-Cola Sinclair en Ecuador, volvemos a tomar la imagen superior. Acá lo que se hace, he realizado yo un croquis a mano alzado sobre la imagen satelital. Este tipo de croquis es el que les recomiendo a los alumnos hacer siempre sobre las obras que estén analizando ya construidas, y tratar de identificar cuáles son las partes, ¿no? Una a una cuáles son las partes, y tratar de determinar cuál es la función hidráulica que está cumpliendo cada sector, para poder así evaluar la forma, el comportamiento o las posibles razones por las fallas que haya tenido la obra. En este caso, nosotros hemos dividido o enmarcado en toda la zona de captación de la obra de Coca-Cola Sinclair 14 elementos. En realidad hay 15 elementos. Uno sería el azud o presa vertedora, que es la que va a permitir levantar el nivel para poder generar todo el espacio para la captación. 2. El canal de restitución de la toma. Tenemos un canal de restitución 2. Después vamos a ver que existe un 2' que sería para la limpieza o la purga de todo el sector de sedimentos. 3. La toma lateral, que se hace a través de compuertas que están sobre un umbral, ¿sí?, en este sector. El desarenador, ¿sí? 4. Este es un desarenador que tiene importantes dimensiones. El río Cauca, como muchos de nuestros ríos, tiene muchísimo caudal sólido. Diferencia dentro del desarenador el sistema de limpieza del desarenador, un sistema que se patentó específicamente para esta obra, se llama Sedicom, que es un sistema que permite la autolimpieza de todo el material que queda en el sedimentador, y que lo va a derivar a través de 14' y 15 hacia la corriente. O sea, devuelve el sedimento que se ha quedado en la zona de captación, lo devuelve hacia el cauce natural. 5. La cámara previa al túnel, o sea, todo lo que pase por la celda del sedimentador se vuelve a juntar, a embalsar en un cuenco, para poder permitir un ingreso controlado hacia el portal de ingreso al túnel. En 6, esta cámara previa al túnel tiene un control, ¿sí?, a través de compuerta, que va a permitir que cualquier excedente de lo que yo necesite o necesitar sobre el túnel se controla lateralmente para poder sacar el caudal excedente y derivarlo hacia el río. Cuenco amortiguador del azul, el 8. ¿Sí? 9. El cuenco del vertedero. Yo necesito todo acá, no tenemos un corte, pero sí se existe en los planos y en la obra. En realidad hay un desnivel entre las compuertas 6 y lo que yo tengo que restituir al río. Entonces también necesito hacer un cuerpo amortiguador del vertedero de exceso. 10 es el encauzamiento sobre el margen derecho.
11 es la presa de CFRD, es una presa de materiales sueltos con pantalla de hormigón. 14' hemos dicho que es el desagüe de los sedimentadores, el desagote de los sedimentadores, que a través de eso yo restituyo por el punto 15 todo el caudal sólido hacia el cauce natural. 12, el ingreso al túnel, una rampa para poder ingresar en forma vehicular al túnel, hacer las inspecciones durante la vida mientras esté fuera de servicio. Y 13 es un muro, ¿sí? Un muro de hormigón que separa la zona de la presa vertedora de la zona específicamente de captación. Vamos a ver otra toma directa, en este caso una toma lateral también, que es la toma que se hace, mostramos algunas imágenes, se llama derivador del tipal. Estos esquemas que tenemos acá, si bien no es del derivador tipal, pero tenemos un esquema general primero de lo que es una toma lateral. O sea, yo tengo el azul, tengo una compuerta de limpieza, ¿sí? Acá está todo el colchón amortiguador, la restitución al río. La boca toma, hay un canal, ¿sí?, de toma, un vertedero lateral, y en este caso yo tengo un canal de limpieza, ¿sí?, que lo vemos acá en el corte. Fíjense cómo ingresa, en este caso ingresa a través del vertedero, entra al canal de toma. El canal de toma tiene una compuerta inferior que va a permitir que toda la gravilla o la arena que se deposite acá se vuelva o se devuelva al río, y va a hacer un ingreso a través de un vertedero, un cuenco amortiguador, y recién pasa a la solera del canal. Bueno, este es un esquema típico de una toma lateral. Si nosotros nos vamos a la obra del derivador vertical, nosotros vamos a tener una zona de dique fijo, toda una zona de dique móvil, ¿sí?, la zona de captación, un muro de separación entre el canal moderador y el dique móvil, ¿sí?, del canal moderador que se encuentra acá, un muro de separación, ¿sí?, el dique fijo. Recordemos que cuando hablamos de dique fijo móvil es si tiene o no existencia de compuertas sobre la cresta, ¿no? Fundamentalmente esa es la diferenciación entre si es una obra hidráulica fija o móvil. Y acá tenemos una obra de toma lateral. El río Perico viene de la parte superior, ¿sí?, pasa por el dique fijo, cresta vertedora. Acá tiene un sistema de compuertas. Naturalmente el río se recuesta por una curva que tiene en la parte superior, se recuesta sobre este sector, entonces en estiaje todo circula por este sector, se cierran estas compuertas, acá se levanta el nivel, ingresa a la zona de captación. Lo vemos en la imagen, el río viene desde la izquierda, fíjense cómo se recuesta naturalmente sobre la zona del dique móvil y la zona de captación. Vamos a hacer otro esquema general de una toma lateral. Nosotros tenemos también parecido, un muro de encauzamiento, el azud, ¿sí?, hay un colchón disipador, una compuerta de limpieza del azud. En este caso yo tengo a través de una compuerta primero una rejilla, entro al derripiador, ¿sí?, el derripiador, que es esta cámara que está en este sector. Fíjense, tiene un vertedero lateral, una compuerta de limpia, acá no se la ve en el corte. El vertedero en este caso es de forma redondeada, de cresta ancha, va a entrar a un disipador de energía y recién al canal de derivación. Son esquemas típicos de obras de toma lateral, obras superficiales del tipo lateral. Tengo un azud, una toma, un canal, un aliviadero, y ese es el canal hacia el punto de utilización que vamos a hacer del agua. Generalmente estas tomas laterales, ¿sí?, también se puede hacer una toma lateral en un canal, que sería este último gráfico que tenemos a la parte inferior derecha. Entonces, acá se van a dar condiciones de flujo muy interesantes de analizar. Yo no tengo, hay que ver cómo van variando los tirantes, la línea de energía y cómo se analiza realmente
cuál es el caudal que yo derivo a través de la cresta de un vertedero lateral. Esto sería prácticamente una toma lateral en un canal, realizado directamente sobre los cajeros del canal. Veamos otro caso de una toma lateral. Volvemos al tipo del tipal, ¿sí? Acá se ve la parte de la zona de captación. Hay un segundo tramo, ya lo vamos a ver. Zona de captación, un tramo móvil o sector de la presa móvil. Acá es la zona de captación, acá estarían las compuertas. Ya vamos a ver la zona del bocatoma. Este es el dique fijo. Fíjense que no hay una compuerta, es una presa vertedora. Y tenemos en la zona de captación primero las rejillas y atrás estas torres amarillas que se la ve en la última imagen son las compuertas de la zona de captación. Entonces yo acá tengo todo el sistema de ingreso hacia uno del canal matriz Perico, que se va a vincular al canal matriz que viene del dique Los Molinos desde Jujuy hacia la Ciénaga de las Maderas, ¿sí? Entonces esto es una toma lateral, lo habíamos visto en las imágenes satelitales, parte de dique fijo, dique móvil, zona de captación y toma lateral. Continuando con las tomas de tipo lateral, vamos a analizar otro caso. Acá tenemos el río Escoipe que se va a transformar en el río Chicuana, ¿sí? Saliendo de la quebrada de Escoipe, ¿sí? En la zona que se denomina Los Laureles. Nosotros se asocia acá a un arroyo y acá el río se recostaría naturalmente sobre el margen izquierdo. Bueno, en ese sector hacemos una ampliación. En ese sector se ha dispuesto, fíjense, en una obra de toma que no está en toda la longitud del cauce, sino ubicada en un sector hacia la parte exterior de la curva, ¿sí? Que hemos dicho que en una toma directa era la recomendación colocarlo en esa posición. Ahora la particularidad que acá el órgano de cierre no atraviesa todo el cauce, sino directamente se ha hecho la boca toma, las compuertas de limpieza que vamos a ver en la siguiente imagen. Nosotros tenemos las compuertas de limpieza y acá tenemos las compuertas de captación. Fíjense de importante que es el control de los sedimentos dentro de la zona de captación. Acá prácticamente ha quedado colmatado todo el sector de captación. Es muy poca la capacidad, ¿sí? No tenemos fotos de la parte inferior, de aguas abajo, pero fíjense la cantidad de material que transportan mucho de nuestro río. ¿Cuál puede ser una de las problemáticas de esta toma? En época de estiaje las velocidades son mínimas. Nosotros sabemos que el tender a irse hacia la parte exterior de la curva va a depender mucho de la velocidad. En época de estiaje el río puede llegar a no dirigirse hacia la zona de toma y esta queda fuera del servicio. Entonces esto implica hacer importantes gastos en trabajos de encauzamiento anuales, ¿sí? A través de topadoras en el cauce que hacen las famosas bateas para dirigir todo el flujo hacia el sector de toma. A continuación vamos a ver una toma del tipo mixta. Actualmente el tipo mixta en los últimos, no hace 10 años que se convirtió en una toma mixta, pero es la toma del río Toro en Campo Quijano, ¿sí? Acá estamos desde aguas arriba del puente que va hacia el Río Blanco. Acá tenemos un azud que originalmente tenía una galería filtrante en la parte inferior. Allá tenemos la toma lateral. Vamos a ver otras imágenes. Tenemos la toma lateral, el puente. Hace unos años se hizo una toma parrilla, ¿sí? Para combinar tanto la toma lateral, ya deja de funcionar como toma lateral, sino pasa a ser una toma parrilla que va a derivar hacia lo que originalmente eran las compuertas laterales. Acá se ven las compuertas laterales, ¿sí? Esta es la compuerta de la toma parrilla, es el órgano regulador de la toma parrilla tipo tirolesa. La cresta del vertedero original, ¿sí? Con unos dados de hormigón que era para disipar a la salida. Acá nos hizo un cuenco disipador, directamente se rompe la energía con estos dados, ¿sí? Era originalmente ese el criterio de diseño. Fíjense de importante el escalón. Este escalón actualmente tiene más de 3 metros
cosa que no se tendría que haber dado. Hay que ver que no se comprometa la estabilidad de toda esta obra. Hay todo un revestimiento en una piedra especial, porque fíjense la cantidad de material, las dimensiones. Acá si bien hay todo un encauzamiento con gaviones, tiene que ser un material de una dureza superior a la dureza del material arrastrado, porque el proceso erosivo es muy importante. Fíjense en acá cómo ha erosionado toda la parte en la compuerta de limpia, de restitución de la obra de toma, que la que normalmente, o sea, está funcionando en época de estiaje, sobre todo porque hay falla en los sellos hidráulicos, pero hace todo un desgaste, un proceso erosivo muy importante. Hay una obra que se está terminando de entregar ahora, que es la mejora del sistema de riego del río Toro, que se ha hecho todo un trabajo de refuerzo estructural sobre la cresta del azud, a la vez que se armó nuevamente esta toma parrilla que duró un año, digamos. Vamos llegando al tercer tipo de las obras de toma superficiales, que es la toma parrilla o toma tipo tirolesa. ¿Sí? Vamos a empezar viendo dos casos. Por ejemplo, este es un proyecto que era para la central hidroeléctrica en Los Toldos, donde yo tengo vista en planta, tengo todo un muro, un terraplén de encauzamiento, muros de encauzamiento, un azud con una rejilla en la cresta, y acá entra un canal de aducción hacia la zona de desarenado y después de utilización para la central hidroeléctrica. Si nosotros hacemos un corte sobre el eje, un corte quebrado en este caso, tenemos un corte sobre el terraplén, hay un rebaje en lo que sería la cresta del azud, que tiene una parrilla superior, un canal de la cámara de toma en este sector, una compuerta que es el órgano regulador, y de ahí se va hacia el canal de aducción o canal de alimentación. Si hago un corte sobre transversal al azud, en este caso vamos a ver, tiene todo un perfil trigger, tiene las rejas de captación, hay todo una geometría que para generar el salto esquí, ¿sí? Hay un anclaje previsto, pero en este caso nos interesa ver más la zona de captación. Entonces este es un proyecto que se había realizado en su momento para una obra de toma en Los Toldos. Vamos a ver otro caso que es toma de riego en Colonia Santa Rosa. A través del programa PROSAP se hizo toda una refuncionalización y una mejora del sistema de riego. Nosotros tenemos acá en una planta, tenemos el sentido en el que circula el río Colorado, hay un azud, ¿sí? Construido una escala de peces, en este caso no son navegables, pero yo tengo que permitir, ¿no es cierto?, la circulación o el pase de los peces desde el nivel inferior o aguas abajo hacia aguas arriba. Hay una toma parrilla sobre la cresta, ¿sí?, una cámara y el canal de aducción. Acá lo vemos, yo tengo la toma parrilla sobre toda la cresta, allá se encuentra sobre la margen izquierda se encuentra la escala de peces, que en realidad es una sucesión de piletones de menor altura que permiten que las especies que migran de aguas abajo a aguas arriba puedan hacerlo para poder hacer todo el proceso de desove. ¿Sí? Entonces estas son tomas tipo toma parrilla o tipo tirolesa. Yo tengo una rejilla de captación sobre la azul. Fíjense, en estas tomas parrillas, no le llevemos todavía un poco el apunte a esto que nos ha quedado en la pantalla. Generalmente tenemos una geometría sobre la cresta, hay una reja, una rejilla, hay una altura hidráulica que tiene que ver con el desnivel entre el nivel de la corriente y el nivel de la cresta, pero existe otra H' que sería asociado a la velocidad con la que se aproxima el agua hacia la toma. Tenemos una variante que es beta, el ángulo entre la horizontal y la reja, B sería la longitud de la reja, y acá son las alturas de cálculo, las alturas, la carga hidráulica sobre la reja. Yo lo que voy a hacer es estudiar
Fíjense, es la fórmula de orificio, 2/3 de C. C es una constante que va a depender de las características de las separaciones, digamos, de la geometría de la reja y de la inclinación con la que se encuentra. Ya vamos a ver distancias que esto se encuentra, lo pongamos esquema, fíjense que es de eje a eje, A es la separación entre los elementos y beta es la inclinación. Este K va a depender del ángulo. Fíjense que el K está vinculado a la X griega, esta letra griega X, que tiene en cuenta la altura inicial, ¿sí? H es la altura inicial. Fíjense todo lo que va interviniendo. Yo tengo un coeficiente, el mu, que es el coeficiente de descarga. Este tiene que ver por las condiciones de flujo. B, que era el ángulo de inclinación. No, este B que está acá, B chiquitito. Ahí está, ancho de la toma tirolesa. Beta, el ángulo de la reja. Mu, coeficiente de descarga para rejas. Fíjense cómo va variando el valor de mu. Depende de la forma geométrica que tienen las barras que conforman la reja, ¿sí? Y el largo de la reja, el L, que en este caso va a ser en el sentido perpendicular al dibujo. Este mu también varía de acuerdo a la forma que tenga el coronamiento. Fíjense en cómo va variando, pero a nosotros en el caso de la reja nos va a interesar, ¿sí?, las características geométricas de los barrotes con los que está constituido. Este L que está acá, sí, la longitud. Y después tenemos el factor de reducción que se hace acá por condiciones de flujo según la pendiente y la geometría de la reja. Generalmente está entre 0,80 y 1. Entonces nosotros lo que hacemos es, en base al tirante de agua con el que llega el cauce hacia la reja, ¿sí?, esto va a ingresar en un orificio, en un vertedero si estamos en época de estiaje, pero va a ser orificio en época de crecida, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de coeficiente de reducción. El canal de aducción, que es el canal por debajo de la reja, nosotros lo podemos ir analizando o sea, en base a un caudal que yo necesito derivar, saco una longitud de reja, ¿sí?, o un caudal por metro. Entonces se van sumando este caudal, este canal que tiene una sección por lo general es rectangular o cuadrada, tiene una pendiente de fondo de entre 5 y 10%, para es importante la pendiente. El ancho del canal es igual al largo de la reja. La profundidad del canal prácticamente una relación de 1 a 1. Un borde libre, bueno, ahí un 25% más. O sea, si tiene 1 metro de ancho, tendrá 1,25 m de alto, ¿no? Y T es la profundidad en el canal. Entonces, con estas expresiones nosotros vemos, volvemos a la idea que siempre en obras de toma vamos a trabajar con expresiones de descarga a través de orificios y de vertederos, donde va a haber coeficientes de flujo por las características con las que el flujo se aproxima y coeficientes de descarga por las formas geométricas que tenga el elemento que está atravesando el flujo. En la obra de tomas hay una serie de problemas asociados, ¿sí? Problemas tanto en la etapa de diseño, como en la etapa de operación, como en la etapa de funcionamiento. Uno de los elementos importantes o de los que surgen o de los que podemos hablar de problemática en la obra de toma es la microlocalización. O sea, realmente el punto en el que yo implanto mi estructura hidráulica. Yo tengo que buscar elementos donde las condiciones naturales sean favorables para realizar, como hemos dicho, una curva sobre una curva y tomar en el margen exterior. Es importante analizar el régimen torrencial. En esta microlocalización, si la corriente en la que estoy trabajando es el régimen torrencial, los arrastres pueden ser intempestivos y de un altísimo valor de caudal sólido. Entonces tengo que tener cuidado con este aspecto. Otro aspecto de problemas dentro de las obras de toma
toma superficial es la geometría o disposición de los componentes. O sea, yo puedo generar un importante proceso erosivo. Habíamos dicho originalmente que lo que buscamos es que la alteración sea de la manera más controlada o más reducida posible. Bueno, si hay fallas en la geometría o en la disposición, yo voy a acrecentar procesos erosivos. Necesito hacer un muy buen control de la disipación de energía. Lo vimos en Azude. Si esto no se controla, al estrangular de alguna manera el cauce, yo acelero la corriente, hago que las velocidades se aumenten y bueno, todo hace todo un proceso erosivo aguas abajo de la obra. Es importante, y se ha llegado a conclusiones de gente que se especializa o ha tenido experiencia en obras de toma en nuestra región, es la diferenciación entre las partes móvil y fija, ¿sí? La parte, sobre todo la parte móvil, permite absorber parte de las crecidas, ¿sí? Pero sobre todo garantiza el encauzamiento en estiaje. La parte fija, como no tiene un control, simplemente funciona con el nivel de caudales que llegue. Pero es importante la parte móvil, que va a absorber parte de la crecida, pero sobre todo va a encauzar el momento de estiaje hacia la captación. Condiciones hidrológicas, ¿sí? Hay que realizar o tener muy buena información de cuáles son, sobre todo, los caudales máximos en crecida, ¿sí? Las fallas, si es en crecida, ¿sí? En el diseño, si trabaja o no en forma ahogada, ya sea rejas, tomas laterales, toma superficial o toma sumergida, ¿sí? El caudal máximo es muy importante, pero también es interesante hacer un estudio del caudal mínimo, ¿sí? ¿Cuál podría ser el problema que no dé abasto para lo que nosotros necesitamos derivar? Respecto a las restricciones de la operación, fundamentalmente los problemas que se asocian o que se dan en las obras de toma, ¿cierto? En cuanto a la operación, es porque hay criterios que se han tenido en cuenta en diseño que no son iguales o no son equiparables con las condiciones de operación y funcionamiento, ¿sí? Entonces esto genera problemas. Y después tenemos algo muy importante que acá le hemos puesto de una manera extra. Existe una fuerte interacción entre sedimentos y la estructura. Entonces, un punto crítico de las obras de toma es la evaluación y la solución de qué hacemos con los transportes sólidos. Transportes sólidos que no solo son de fondo, sino también lo que viene en suspensión, ¿sí? Hay dos criterios, es por un lado impedir el ingreso, u otra es eliminar el transporte, el acarreo sólido cuando ya están ingresados en el sistema. ¿Qué daños producen estos transportes sólidos? Abrasión, destrucción, pueden destruir directamente. Vamos a ver, si os quieren, un viaje a Campo Alegre, el azul que se encuentra dispuesto ahí. Hay partes de los elementos de disipador de energía que fueron arrancados de cuajo por rocas de 1 metro, 1,5 metros de diámetro que vienen rodando durante las crecidas, ¿sí? Destrucción. Erosión, hay un proceso erosivo muy importante, inclusive sobre el revestimiento. Recordemos que muchas de estas obras, y hay toda una recomendación, que las obras, el hormigón, por más calidad que tenga, no es muy buen resistente al proceso abrasivo y a la erosión. Entonces siempre es conveniente revestir, por supuesto de manera correcta, nuestra estructura de hormigón con piedras de una dureza garantizada que haga atenúen o haga minoren todo el proceso abrasivo y de erosión. Transporte sólido en algunos momentos llega al bloqueo parcial o total de la obra de toma, de acuerdo a los caudales sólidos. A modo de información general, como para irnos ubicando, nosotros hemos dicho que en obras de toma era muy importante conocer el cauce, conocer las características morfológicas, hidrológicas del curso de agua sobre el que vamos a intervenir. Entonces, como repaso, simplemente cuáles son las cuencas hídricas de la región del NOA, nos va a interesar la zona de Salta. Nosotros tenemos las cuencas cerradas de la Puna, tenemos la alta cuenca del río Juramento, Mojotó, Lavallén y San Francisco, ¿sí?
compartido acá con Jujuy. Después tenemos la zona alta del río Bermejo, el río Bermejo inferior. Este morado que tenemos acá es el Juramento Medio. Acá hemos dicho la cuenca del río Juramento Medio. En este vamos a tener Rosario, Orcones, Ureña, son las principales cuencas hídricas que tiene la provincia de Salta. Y podemos ver la última diapositiva de la clase de hoy. Esta es una información sacada de la Agencia de Recursos Hídricos, ¿sí? Sistema de consorcio de riego. ¿Qué infraestructura hídrica tenemos en la provincia? ¿Sí? Asudes, tomas y canales que componen la red de riego. Nosotros tenemos, por ejemplo, el asud derivador del río Toro, está en Quijano, zona de riego, un caudal de diseño de 6 metros cúbicos. Esto pertenece dentro de la cuenca del Juramento. Miraflores, que está en la zona de Galpón, antes del dique El Tunal, también 6 metros cúbicos por segundo. El asud derivador de Campo Alegre, la caldera, hacia el dique, el Campo Alegre, que es fuera de cauce, un caudal de diseño de 4 metros, que pertenece a la cuenca del Bermejo. El Tala, y así tenemos distintas tomas, ¿sí? En una futura presentación voy a ir poniendo imágenes y algunos esquemas de cómo se han realizado estas tomas.